de los casos siempre es fuerza resultante igual a masa por aceleración, eso no cambia. Sea un movimiento circular, un movimiento rectilíneo o una combinación de movimientos, esa propiedad nunca cambiará. Lo único que se agrega ahora por ser circular es que hablamos de la fuerza resultante en la dirección del centro y por lo tanto la aceleración también se le atribuye un nombre particular, aceleración en la dirección del centro. A esa fuerza resultante en la dirección del centro nosotros le llamamos de forma práctica fuerza centrípeta. Recuerda que la fuerza centrípeta es una fuerza imaginaria, es una fuerza resultante. ¿Está bien? O sea, sigue siendo fumita, solo que es fuerza resultante en la dirección del centro. Y la aceleración es aceleración centrípeta, ¿no? También aceleración en la dirección del centro. Ahora, nuestro trabajo nuevamente será calcular o determinar la fuerza resultante, al igual que en dinámica lineal. Entonces, nosotros en dinámica lineal lo que hacíamos era sumatoria de fuerzas, ¿sí? A favor menos sumatoria de fuerzas en contra. Cuando es lineal, es a favor o en contra del movimiento. Ahora es a favor o en contra del centro. ¿Está bien? A favor o en contra del centro. Notita. Una notita para este caso. La aceleración centrípeta, recordando MSU, tiene dos formas. Puede ser velocidad al cuadrado entre R o también W al cuadrado por R. ¿De qué depende? ¿Cuál usemos? De las condiciones o los datos del problema, lo que piden, ¿sí? Si me piden velocidad tangencial, el U. Si me piden velocidad angular, el W. Se va a depender de cada caso. Nota. Nosotros esta vez vamos a buscar dos direcciones. Vamos a buscar dos direcciones. Cuando se hablaba de lineal, cuando se hablaba de lineales, buscábamos una dirección paralela al movimiento y una perpendicular a ella. Ahora las direcciones son tangencial y radial. Cuando me refiero a la dirección radial se relaciona con el centro, en la dirección del centro. Esas son las direcciones que a mí o a nosotros nos interesan, radial y tangencial. Si hay una fuerza que no tiene ninguna de esas dos, o sea, que no se hace el centro radial o tangencial, ¿qué será? Se va a descomponer. ¿Está bien? Entonces ya sabes, a favor o en contra del centro. Y si está chueco, debemos tener en cuenta que las direcciones que nosotros buscamos son radiales y tangenciales. Radial se refiere a la dirección del centro central. Ojo. Radial es más general. Listo. A ver. Ahora esto lo subdividen en dos. En un plano vertical y un plano horizontal. Ya te dije que da lo mismo. El análisis no cambia. Primero vertical. ¿Sí? Solo el plano vertical. Ojo a la sala, de forma general cualquiera. ¿Sí? Vamos a colocar una bolita. Ya está. Lo voy a analizar por aquí en este punto. Puede ser en cualquier punto, ojo. Yo elijo solo uno de ellos. ¿Está bien? No me importa. Puede ser en cualquier punto, todos los puntos son iguales, da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínate que hay una pita, tienes acá. No necesariamente es una pita, ¿vale? Puede ser una superficie esférica, ¿sí? No necesariamente es una pita, es un ejemplo, que está sobre un plano vertical. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya sabes, dinámica, recuerda el procedimiento. Trazamos el diagrama de cuerpo libre, ¿está bien? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo, sobre esta bolita?
ya sabes que está el peso. Luego del peso que sigue, no hay normal porque no está en contacto con otro cuerpo, no hay fricción, lo que sigue es la tensión. Entonces, no hay más fuerza. Tenemos peso y tensión, nada más. ¿Sí? No hay otra fuerza. Recuerda que ahora nosotros buscamos dos direcciones. Dos direcciones son las importantes. La dirección radial, que es la del centro, esta dirección, y la dirección tangente. Tangencial y radial, ¿sí? Estas son las dos direcciones que nosotros buscamos. Tangencial y radial. Si hay una fuerza que no se encuentre en esa dirección, lo descomponemos. Entonces, se nota que el peso no tiene ninguna de estas dos direcciones. Lo vamos a descomponer. ¿Vale? En función, ya se sabe un ángulo, que no lo he colocado como dato. No lo he colocado. Me van a dar un ángulo. No sé, pero llamo T. Ya está. Él desaparece. Entonces, a él le llamo componente 1, componente 2. ¿Sí? ¿Está bien? Y el peso desaparece. Entonces, una vez que tenemos, escúchame, que tenemos el DSL, descomponemos a la fuerza, está chuequita, que se aplica la denominada fumita, pero una fumita especial en la dirección del centro. ¿A qué sería igual la fuerza resultante? Sumatoria de fuerzas a favor o en contra del centro. Tanto la tensión, mira su cabeza, tanto la tensión como esta componente del peso, ambas son o están a favor o se dirigen al centro. Entonces ambas son positivas. La masa y el asocio. De esa forma, ¿está bien? De esa forma se va a trabajar. Oye, si este peso 2 no me interesa, porque nosotros buscamos la dirección del centro. Oye, pero ¿qué quiere decir o qué me indica este peso 2? Oye, ese peso 2 me indica que no es un MSU. Como tiene esta componente, quiere decir que hay una fuerza tangencial resultante. Y si existe una fuerza tangencial resultante, quiere decir que en el movimiento circular, el móvil está cambiando de el valor de la velocidad. ¿Sí? Recuerda, la fuerza resultante en la dirección del centro, ¿sí? Que genera la aceleración centrípeta, cambia la dirección. Y él cambia el valor. Pero eso a nosotros no nos interesa. Nosotros no vemos MSU, nosotros no vemos eso. Simplemente me concentro en el fumita, en la dirección central. Nota. En algunos casos, me hablan de tensión máxima o tensión mínima en un plano vertical. Ustedes tienen que conocer esos puntos. O sea, ¿dónde se da la máxima o la mínima tensión? No, por eso, ¿sí? Entonces tenemos aquí un esferito nuevamente, ¿sí? Que está siguiendo una trayectoria circular. Y cuando me hablan de máxima o mínima tensión, eso se da en el punto más bajo o en el punto más alto. ¿Sí? Cuando estás en el punto más alto o más bajo, son casos particulares. ¿Está bien? En el punto más alto, la tensión es mínima. Y en el punto más bajo, la tensión es máxima. Digamos que es al revés. Oye, está en el punto más alto, mínimo valor. En el punto más bajito, máximo valor. ¿Está bien? ¿Por qué menciono esto? Porque a veces en el problema el texto hace referencia. Oye, en el punto de tensión, bueno, calcular la tensión mínima. Y no te dan la ubicación, porque puede ser en cualquier punto. En cada punto va cambiando. Si me piden la tensión mínima, se refieren al punto más alto. Y lo mismo, tu diagrama de cuerpo libre, descompone si hay algún chuequito, y luego aplicas fuma en la dirección del centro. Ahora, cuando hablamos de un plano horizontal,
Cuando hablamos de un plano horizontal, es prácticamente lo mismo, ¿está bien? Ojo que hay ciertas variaciones, ¿sí? Hay uno donde tienes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Era un cono. Ay, qué bestia. Ah, un cilindro, se me fue el nombre. A veces, por ejemplo, tienes un cilindro, ¿sí? Un cilindro, y dentro del cilindro, en una de las paredes, hay una monedita de que no respalda. Y el cilindro, obviamente, está girando de forma circular. Es una variación. Digamos que ese es un problema raro, como vimos en los últimos problemas en el bloque anterior, igual. Pero ya sabes, a ese problema raro se le aplica lo mismo, vamos a seguir un procedimiento. Cualquiera de los casos, lineal o circular sigue el mismo procedimiento. Va por algunas diferencias o consideraciones, como por ejemplo ahora es la dirección del centro. Y buscamos direcciones tangenciales y radiales. ¿Está bien? Tenemos esto. Agarras, peso, ya sabes, contacto con el piso, la normal, y por aquí aparece la tensión. ¿Ves? Esto está girando, o sea que él es el centro. Entonces, si aplico fuerza resultante en la dirección del centro, ¿sí? Para este caso, ¿cuál sería el único? El T. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Nada más. Sí, eso es lo mismo. En este caso, como es un plano horizontal, solo está girando en un plano horizontal, quiere decir que estos dos se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque no baja ni sube. Eso se tiene que anular. ¿Está bien? Ahora. Pero este es un caso de cuando esto hay tensión. Voy a escribir un caso más. No voy a escribir todo, sería absurdo. Tenemos otro parecido. Igual acá. Está girando. Es un disco, está girando. Y colocas, escúchame. Y colocas por acá una moneda, un bloquecito, lo que sea. ¿Está bien? Pero esta vez no hay un aspito, no hay un cable que lo mantiene en su posición. No hay un cable. Simplemente hay coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, peso normal, y aquí aparece la fricción, que sabemos que es el mu por el N. ¿Está bien? Y se acabó. Ahora, ¿por qué el coeficiente tiene, para la fuerza de rozamiento tiene esa dirección? Cuando un disco está girando, todo cuerpo tiende a ir hacia los extremos, ¿sí? Digamos, hacia afuera. Eso se ve, la forma más clásica es en la lavadora. Cuando empieza a centrifugar, a dar vueltas muy rápido, toda la ropa se pega a las paredes, ¿sí? Es igual acá, empieza a girar, este bloquecito tiende a ir hacia los lados. Entonces, como tiende a ir hacia la derecha, él inclina. ¿Está bien? Y ahí le aplicas nuevamente por fuerza resultante igual a masa por aceleración en la dirección del centro. ¿Está bien? Listo. Para cualquiera de los casos, siempre existirá una fuerza resultante en la dirección del centro. Porque si no existe esa fuerza, no cambiaría de dirección y no se generaría el movimiento circular. Listo, ahora sí. Dicho eso, vamos a ir a los problemas. A ver, archivo.
Está. Ahora sí. A ver. La primera. Todo movimiento circular. Escuchen. Para que un movimiento sea circular, o sea, para que la velocidad cambie de dirección, tiene que haber siempre una fuerza en la dirección del centro. O sea, una fuerza resultante en la dirección del centro. Para que cambie la dirección. La fuerza resultante en la dirección del centro cambia la dirección del movimiento. Y por eso hace que esto se vuelva o se convierta en circular. Entonces, la primera sería un feo dinosaurio. La segunda trata de lo mismo. La fuerza centrípeta cambia la dirección de la velocidad. Espera. La fuerza centrípeta genera aceleración centrípeta y está ahí. Es de forma indirecta, o sea, la fuerza centrípeta no es que cambie directamente la velocidad. La fuerza centrípeta genera aceleración centrípeta y esta hace que la velocidad cambie de dirección. De forma indirecta. En todo caso, debería ser la fuerza centrípeta genera aceleración centrípeta. Eso sería más chévere. Ahora sí. Recuerda, la rapidez es el valor de la velocidad. El valor de la velocidad no se cambia por la fuerza centrípeta. Sí, la fuerza centrípeta es solo dirección de movimiento y velocidad. 3. A ver si estamos. Tenemos una trayectoria circular. Se contó esta vez. Puntito al centro. Hay un cable. Listo. Me dice, sea de la tensión en la cuerda del lugar mostrado y m la masa, la fuerza centrípeta en dichos lugares. A ver. Peso, que es mg. Tensión, que es G. Recuerda que este es el centro. Por lo tanto, la fuerza centrípeta viene a ser una fuerza resultante de la dirección del centro. A favor del centro T, en contra mg. Ya se les ha dicho. A favor pos y en contra T. T con respecto al centro. T menos mg. La clave sería enana. Esta. 4. Selecciona el verdadero o falso respecto a la fuerza centrípeta. No se debe a ninguna interacción, es una fuerza resultante, sí. Recuerda, la fuerza centrípeta en realidad es una fuerza resultante en la dirección del centro. No se debe a ninguna interacción. O sea, no es a una interacción, el peso, por ejemplo, es tierra-cuerpo. La tensión, cable-cuerpo, normal, contacto entre superficies. ¿Sí? No se refiere a ninguna interacción, sino es una resultante. En realidad la fuerza centrípeta no existe. Sí, no existe. Con respecto a la fuerza centrípeta, ¿es perpendicular a la velocidad? Claro que sí, porque recuerda que la velocidad se toma tangencial y tangente con la dirección del centro forman 90 grados. ¿Está bien? Forman 90 grados. Listo. La otra. Cambia el módulo de la velocidad falso. Cambia la dirección de la velocidad, ¿sí? Cuando él indica, cambia la dirección de la velocidad.
falso. ¿Dónde está? ¿Cuál es la clave? La definición de no se da ninguna interacción, es cierto, es una fuerza resultante, sin verdadera. Ya es perpendicular a la velocidad. Oh, no sé, falso. ¿Qué es verdadero? Verdadero, verdadero, falso. La clave sale besito, me supongo. Ya está. A ver, 5. A ver. Atleta de 60 kilogramos corre por una pista circular de 25 metros de radio. ¿Ok? De manera que en cada vuelta demora 20 segundos. Calcule la fuerza centrípeta sobre el atleta en Newton. Estos problemas son muy buenos. Voy a desarrollar un par de masa 65 kilogramos. ¿Sí? El radio de la pista circular es 35 metros. 35, no, 25. 25 metros, ¿ok? Entonces, ahora sí. De 60 y 25, cada vuelta demora 20 segundos. ¿Qué quiere decir? Que por cada vuelta demora 20 segundos. Se me están dando de forma indirecta la frecuencia, ¿sí? Pero sabemos que la frecuencia es número de vueltas entre el tiempo. Entonces me está diciendo que en una vuelta se demora 20 segundos. O sea que la frecuencia es un 20. Ahora, eso es de MC1. A partir de ese dato, lo que voy a hacer es calcular el W. Recuerda, Winston, 2 bifiadas. Está. W es 2pi por F, que es un 20avo. Listo, ya lo tenemos. Ahora sí. Entonces tengo la velocidad angular, el radio y la masa. Entonces ya puedo calcular la fuerza resultante en la dirección del centro. Mira, o sea el paso, o sea el primerito. Esto de aquí, W al cuadrado por R. ¿Sí? Y lo reemplazas. A ver. Masa 60. W es, a ver, sacando décimas sería pi sobre 10 al cuadrado. Y el radio es 25. Por lo tanto, la fuerza centrípeta o resultante en la dirección del centro será, ¿cuánto sería eso? A ver, sería por 4 entre 4, 24, ¿no? No quedamos. Por 4 es 100, entre 4, 15. 15 pi cuadrado. 15 pi cuadrado. Por 4 es 4, 15. Nada. Era simplemente reemplazar los datos. 6. Es lo mismo, un insecto de 100 gramos de masa describe una circunferencia horizontal de 40 centímetros de radio con una rapidez constante de 8, la fuerza centrípeta sobre el insecto. Para este caso, ni siquiera me importa si es un movimiento vertical, o sea, si es solo un plano vertical u horizontal, porque ya me están dando los datos directos, o sea, me están dando directamente la masa, que es 100 gramos, no me sirve. 0,1 kilogramos entre 1000. Luego me dan el radio, 40 centímetros, tampoco me sirve. Llevado a metros, entre 100, 0,4. También me dan la velocidad. Me dice que es de 8 metros por segundo, eso sí es correcto. Listo, o sea, me están dando todo. O sea, sin importar el diagrama de cuerpo libre, nada. Puedo determinar de manera inmediata la fuerza resultante en la dirección del centro. Esta vez, en el lugar de la C, V cuadrado sobre R. Recuerda que tienes dos opciones. Depende de los datos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es la masa? 0,1. La velocidad es 8.
y el radio es 0,4. El caso de la fuerza centrípeta o fuerza resultante en la dirección es 0,1 entre 0,4 es 4. 64 entre 4 es 16. Ya está. La dirección. Recuerda, me dice el plano horizontal, pero en realidad no me interesa, por lo tanto. El plano horizontal o vertical importa cuando aplicamos el diagrama de cuerpo libre, si tenemos que relacionar con el peso, si hay una reacción normal, esas cosas. Si no me dicen nada de eso, por lo menos. A las 6. Y a las 7 es igual, a 8 igual. Vamos con las 9, ¿está bien? Son igualitos. A ver, estoy dejando las 7 y la 8. Si sobra tiempo, lo hacemos. La 8 es bonita. Un coche pasa por la cima de un puente convexo. ¿Por qué es convexo esa forma? Convexo es como si fuera una corona. En dicho punto, la reacción del puente es va. Allá, es N. Pensé que faltaba el numerito ahí. Es N. Hay la fuerza centrípeta en tal lugar. Si la masa del coche es M. Qué interesante el problema. Estamos en realidad. Es igual al de acá, al número 3. La diferencia está en que ya no hay una pita, sino es una superficie. ¿Sí? Es una superficie. Está en el punto más alto. Por aquí está nuestro cochecito. No te olvides, tu diagrama de cuerpo libre te dice que es lo más importante en toda esta parte. A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre el coche? El peso. El coche está en contacto con la superficie, la normal. Tú sabes que la normal siempre ataca el cuerpo. Listo. Ahora sí. Creo que por lógica, por una lógica sencilla, sabemos que si completas esto, el centro estaría por acá, sin aprox. Simplemente referencial. ¿Sí o no? Ese sería el centro. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos calcular la fuerza resultante en la dirección del centro, o fuerza centrípeta, recuerda que sería a favor o es a favor menos en contra del centro. A favor del centro el peso, apunta hacia el centro, mg. Y en contra del centro negativo el n. ¿Ves? ¿Ya está? mg menos n. La de casa. Casa. Este es otro caso, por ejemplo. Este es un caso con no sé, ¿no? Con superficie. Ya no con pita, sino con superficie. Pero, mismo análisis. 10. Ese ya es el cálculo. Vamos a ver. Masa de 5 gira en una circunferencia vertical. Hallar la aceleración centrípeta en la posición indicada. Hoy dice 10 minutos que imagínate la tensión. En la posición indicada, o sea, en el punto más alto, según gráfico, ¿sí? Me dice que la tensión es 10. T es 10. ¿Cuánto es la masa? 5 kilogramos. Si tú eres 5 kilogramos, el peso sería 50. Sabemos que este es el centro. Entonces apliquemos. Fuerza resultante en la dirección del centro, masa por aceleración centrípeta. A favor, 50. Él también está a favor. O Alex, una consulta, dime. No necesariamente en el centro, no necesariamente en el, en el punto más alto, las dos fuerzas van a estar, en contra, así como en el caso anterior, no necesariamente. Tienes que analizar, para eso es tu diagrama de cuerpo libre. Las condiciones o casos para el DSL pueden cambiar, puede haber un resorte, puede haber fricción, un montón de cosas. Eso, el diagrama de cuerpo libre depende de cada caso. Lo que no cambia es la forma de calcular la fuerza resultante en la dirección del centro.
a favor o en contra del centro. Ambas están a favor, ambas son positivas. ¿Está bien? Despejas. 60 entre 5, 12. Ya está. Clave cabezón. 11, un objeto. Ahora es el punto más bajo. Ya está. A ver. ¿Qué sucede? Ese es el centro, ¿sí? A ver, masa 0,5 kilogramos. Hacia abajo el peso, 5. Tensión siempre saliente. Sale del cuerpo, acá. ¿Qué me pides? ¿La acción centrípeta? El radio es 2. La rapidez es 10. Determina la magnitud de la tensión. Ay, al menos es chévere. A ver, me dan como dato el radio. El radio es 2 metros. Oye, no me dan el radio. La velocidad de no. Bueno, no hay, debe ser esa. Velocidad de 10. Ahora, no me dan el radio, ojo. Me dan la longitud de la cuerda. Pero la cuerda es la que describe pues la circunferencia. Por lo tanto, la cuerda es el radio. O sea, la longitud de la cuerda es el radio. Entonces, agarramos y vamos. Fíjate. Mira, tenemos la fuerza resultante en la dirección del centro, masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta lo calcularé como v cuadrado sobre r, ¿sí? Por los datos que tenemos. Reemplazamos. T está a favor del centro y el peso está en contra. La masa es 0,5, la velocidad es 10 y el radio es 2. Por lo tanto, ya tengo la tensión. 100 por 0,5, 50. Entre 2, 25. Pasa a sumar el 5, 30. Simplemente despejar. Eso ya directivo. Clave sale elefantino. Ya vamos a desarrollar una con curvita ya. Con ángulo. 12. La esferita de 2 kilogramos pasa por el punto A con una rapidez tangencial de 10. Ahí es la reacción normal en Newton para dicho instante, si el radio de la superficie fue de gestos. Pocas locas. A ver. Vamos por acá. Esta vez es una superficie. No hay pito, es una superficie esférica. ¿Sí? Superficie esférica. Y en el punto más bajo, por acá más o menos. Este es el punto. ¿Cuáles son los datos? Me dice, radio, masa 2 kilogramos. Radio es 2 metros. La velocidad tangencial en A es, estas 10, bueno, rapidez. Y nada más. ¿Ja? Y me pide a la reacción normal. Listo. Diagrama de cuerpo libre, ya lo sabes. Peso siempre hacia abajo. Contacto con la superficie, aparece la normal, siempre ataca al cuerpo. Entonces, si la masa es 2, el peso es 20. Esta es N, la normal, o reacción normal, como quieras llamarlo. ¿Sí? Generalmente le decimos normal, pero es reacción normal o componente normal de la reacción. Listo. Bueno, apliquemos humito. El número es 12.
A ver, fuerza resultante en la dirección del centro es igual a masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué opción utilizo para la aceleración centrípeta? El v cuadrado entre r, ¿sí? Esa es la opción que voy a usar. Reemplazo entonces. No te olvides que ese es el centro. A favor, la reacción normal. Esa se dirige hacia el centro. El peso en contra del centro. Masa 2, velocidad 10, radio 2. Reacción normal sería, operándolo, bueno, se va 100, y la cuadrada de 100 pasa a sumar el 20, 120. Listo. Clave. Alócate. A ver, vamos con la 13 ahora. Mira, 13, 14, 15, 17, todos son iguales, ¿no? Vamos a desarrollar despacito la 13 y luego las otras ya aceleramos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los datos? Esfera de 5 kilogramos es atada a una cuerda que gira en un plano vertical como se muestra. La tensión del cable en el punto A es 90. Hay el valor de la fuerza centrífuga. Es un problema directo. Sin mucho trámite. Me agarras. Una trayectoria. Voy a dibujarlo todos. Una trayectoria circular. Y la trayectoria, en el punto por la izquierda, aquí aparece una bolita. Aprox. Y un cable. Lo debe ver solo la trayectoria. Listo. Ahora sí. Ya sabes que este punto es el centro. Lo indico por última vez. Lo voy a grabar de luces. Listo. A ver, me dan la tensión y la masa, si no me equivoco. Masa 5, tensión 90. Y el ángulo es de 53 grados. Acá hay algo importante. Te voy a comentar uno de los errores más clásicos para este caso. ¿Sí? El error clásico se da con el ángulo. Al momento de... Ese es el error más clásico que cometemos actualmente. ¿Está bien? Miren, empezamos a trazar las fuerzas. Tú sabes que primero va el peso. Ahora, escucha. Primero va el peso. Hace un momento dibujé el peso de la esfera hacia abajo. Acá dibujo el peso sobre la esfera. Puedo dibujarlo en cualquier lugar, o sea, puede ser por arriba o por abajo, siempre y cuando mantenga la dirección vertical y hacia abajo. ¿Por qué no lo dibujo arriba? Si acá lo dibujo arriba el peso, va a chocar con la tensión, va a ser incómodo. Por eso que acá lo dibujo debajo el peso, porque para que no choque con la tensión. ¿Está bien? ¿Por qué acá dibujo arriba el peso y no abajo? Para que no choque con él. Para que no esté en un mismo lugar y por ahí el dibujo esté muy pesado. ¿Saben? Simplemente es su criterio. Tenemos el peso, por aquí está la tensión. ¿Está bien? Listo, peso y tensión. Ahora sí. Cuando tienes un ángulo, recuerda que lo normal es descomposición. ¿Está bien? Y nosotros buscamos dos direcciones. Tangente, tangencial y radial. O sea, a mí la dirección que me importa, ¿cuál es? Una dirección tangente más o menos por aquí, es una dirección tangente, y otra es la dirección del centro o dirección radial. Esas son las direcciones que me importan, ¿está bien? Entonces, si estas son las dos direcciones que me importan, él está chueco. Mira, él está por acá, no es, ni tiene radial ni tangencial, este está. Entonces, ¿qué hacemos? Te voy a descomponer, pero para esto debo llevar el ángulo, ¿sí?
Algunos de acá van a sacar, ten cuidado, lleva ese ángulo. Para descomponer, no lo olvides. Nosotros vamos a descomponer a P. Como se va a descomponer a P, lo ideal sería que el ángulo se encuentre en uno de estos dos lados. Descomponemos a P, él es la hipotenusa. El ángulo debe estar en uno de estos dos lados, siempre. ¿Está bien? Siempre. Entonces, mira, esta dirección con la vertical 53, esta dirección con la vertical 53. Ahí está. Es geometría, ¿está bien? Geometría. Ahora sí. ¿Cuánto es el peso? 50. Si la masa es 5, el peso es 50. Descomponemos. Desapareces. 53 al costado es 30, al otro lado es 40. Desapareció. Recuerda que la tensión es 9,0 por DAF. Por lo tanto, me están pidiendo la fuerza centrípeta. No olvides, es una fuerza resultante en la dirección del centro. ¿Está bien? A favor del centro, 9,0. Él está en contra, se aleja. Sería 60. Esto. La clave sería delta. Ahí lo tienes. A ver, me avisas por favor si tienes alguna duda antes de borrar. ¿Todo bien? La foto. Foca. Ahí está, ahora sí. Ya. Seguimos. Esos problemas. Nosotros. A ver. La 14 es teórica. Rapidito. Cuando un auto pasa por la cima de un puente convexo, podemos asegurar que la fuerza centrípeta es igual al peso. Vamos a ver. Un puente convexo es una jorobita. Me está hablando del punto más alto. Por acá. ¿Está? Diagrama del cuerpo libre. Peso, la normal. Tú sabes que aquí está el centro. Entonces, la fuerza centrípeta sería a favor el peso menos en contra la normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La fuerza resultante con respecto al peso, ¿cómo será? Perdón, la fuerza centrípeta con respecto al peso, ¿cómo será menor? La fuerza centrípeta es menor al peso, porque es peso menos el valor de n. ¿Está bien? ¿Qué nos dice? La fuerza centrípeta equivale al peso, no. A la fuerza normal, no. Es mayor que el peso del auto, no. Es menor. La fuerza centrípeta es menor que el peso del auto. La clave es de este. Ahora vamos con la 16. ¿Sí? La 15 es igual. Vamos con la 16 y de ahí saltamos a lo que es plano horizontal. A ver, la 16. En la 16 me dan es igual, pero agarramos, mira, un circulín dentro, por acá.
Esta vez es una superficie. Es una superficie. Superficie. Por aquí arribita está la esfera. Listo. ¿Sí? Y venga. Esta es el radio y por acá el mapa. A ver si me apuntar los datitos. 53 grados. Y el radio es 4,5 metros. ¿Ya está? A ver, una esfera de 5 kilogramos asciende por el rizo. De modo que en el instante mostrado, masa 5 kilogramos. En el instante mostrado, la velocidad con su rapidez es 6 raíz de 2. Listo. Determina la magnitud en Newton de la reacción de la superficie en el punto o instante mostrado. ¿Está bien? Diagrama de cuerpo libre, ya lo sabemos. Primero el peso. Que sabemos, si tú eres 5, el peso es 50. Y luego la reacción normal. Por aquí está el R normal o simplemente normal, como quieras llamar. Listo. Entonces tenemos, escúchame, tenemos ahí a las fuerzas. Entonces nosotros buscamos, ya saben, una dirección radial y una dirección tangencial. ¿Está bien? Entonces el peso es el chorro. Pero como ya te decía, para descomponerlo, recuerda que a ese peso lo vamos a partir en dos. Uno por acá y otro acá. Ese peso viene en dos. Necesito el ángulo. Necesito el ángulo en uno de estos dos lugares. Si tú eres 53, como esto baja y hay 90 grados, 53, esto sería 37. ¿Sí? 37. Ahora, si ya tengo el ángulo, te voy a partir. Al costado de 37, 40, tú eres 30. Entonces, aplicaremos fuerza resultante en la dirección del centro igual a masa por aceleración centrífuga. Usaré el V cuadrado sobre R, por los datos que tenemos. A favor, 40. A favor, la reacción normal. Masa 5. Velocidad 6 raíz de 2. Radio 4,5. Y de acá despejo el de arriba, no sé cuánto será. A ver. 6 al cuadrado es 36. 36 entre 4,5 es 8. 8 por 2, 16. 16 por 5, 80. Y 40 me queda por ahí. La clave sería duración. Es esta. Ahora sí. Vamos con la 18. La 18 ya es un plano horizontal, ojo. ¿Está bien? Es idéntico a lo que vimos hace un eje que se está moviendo un plano horizontal o un disco. Y por acá hay una tensión. Así está, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el problema? ¿Cuáles son los datos? Esfera de 0,5 kilogramos. ¿Ok? Gira sobre un plano horizontal de rozamiento despreciable a razón de 10 rad por segundo. Me dan el doble con el que giro. 10, bueno, rad segundo. ¿Qué más? Determine la magnitud de la tensión de la cuerda indicada.
Y por acá me dicen que todo esto mide 0,5 metros. Pero como eres el centro, porque está girando con respecto a este punto, quiere decir que esto sería el radio. ¿Sí? Ya está. El DSL para este caso es Monzo. Peso. Normal. Y por acá la tensión, que es lo que queremos. ¿Sí? La única fuerza que se dirige hacia el centro es la tensión, no hay ningún choque, no hay ambos, en todo caso, para confundir. Fuerza resultante en la dirección del centro. ¿Sí? Ahora, pero esta vez, en el lugar de la aceleración centrípeta, ¿qué propiedad usaré? W al cuadrado por el tipo de datos que tengo. Tengo W esta vez. Oye, siempre te van a decir una de las dos. Claro, pues, si te piden angular con el W, si te hablan tangencial con el U. ¿Sí? A favor del único. No hay otro que esté a favor del centro. Masa 0,5. Velocidad angular es 10. Y el radio, oye, 0,5 también. 25. Operando en 100 por 0,5 por 0,5. Clave arbolito. La 19 es igual. Vamos con la 20. Ahora, ¿cuánto es la clave de la 19? Se puede sacar. Cuerda de 5, 1 hacia 2, hace girar sobre un plano horizontal de 10, 10 al cuadrado 100. 100 entre 5 es 20. 20 por 2, 40. La 19 es casi, ¿ya? Te digo la clave. 20. A ver. Ese está más chévere. Mira, se tiene un disco. Se coloca una moneda a 25 centímetros del eje de una tornamesa. De un disco. De un disco que está girando con cierta velocidad angular. Me dice, calcule la máxima velocidad angular que puede tener la tornamesa sin que la moneda se desprenda. Me dan el uso S estático. Hay un problema parecido que es más chévere, donde me dan el radio, en todo caso de esa mesa circular. Lo que nosotros vamos a hacer es colocarlo en esta forma, ¿sí? En 2D nada más. En 3D, así como aparece en la figurita, no está muerto. ¿Está bien? Mira, hay otros problemas donde te dicen, por ejemplo, que el radio es 50 centímetros, pero la monedita o el cuerpo se coloca a una cierta distancia. No está en el, escucha, no está en la periferia, sino se encuentra a 25 centímetros. Esto es 25 centímetros. ¿Sí? Esta distancia es 25 centímetros. Esta. Ojo con eso. A ver, datos. El mu es 0, está 0,4, mu estático. Me dan la masa, no me dan la masa, bueno, no me dan nada más, no me dan la masa. Se acabó. Diagrama de cuerpo libre. Esto está girando con una cierta velocidad angular, que es lo que queremos. ¿Está bien? Diferente al caso anterior. En el caso anterior, el cable impide que esa esferita salga disparada por los costados. Entonces, cuando estamos en este caso, tenemos peso, tenemos normal, y el que impide que salga disparado es la fuerza de fricción. ¿Qué sabemos? Es mu por E. Listo. Oye, ¿no me dan la masa? No. Si no me dan la masa, asumiré que es M. Entonces el peso es
10M. Como no hay movimiento en la vertical, no sube ni baja, quiere decir que se anula. La normal es 10M también. Entonces, si quiero calcular la fuerza de fricción, reemplazo mu es 0,4, la normal es 10M, el producto sería 4M. ¿Está bien? Entonces ya tengo todas las fuerzas. Sabemos que ese es el centro, así que aplicaremos la propiedad. Fuerza resultante en la dirección del centro. Masa por aceleración centrípeta. En el lugar de la aceleración centrípeta, el equivalente. W al cuadrado por F. ¿Sí? ¿Está bien? Agarras y reemplazas. Forma directa. ¿Cuál es la fuerza resultante en dirección del centro? ¿Cuál está a favor? 4M. No hay ninguna en contra. Solo está él a favor, no hay otro. Listo. Masa. Velocidad es lo que quiere. Radio es 25. Pero recuerda que lo debemos llevar a metros, o sea, sobre 100, a centímetros, sobre 100. Saca semeaba 25/1, 25/4. 4 pasa a multiplicar, por él sería 16. Despejo. W sería 4. La clave sale de clave de. Estaba chévere. Bien chévere. Un segundo. Al 21. Ya voy a darle. Del extremo de una cuerda de 5 metros se amarra un cuerpo de 2 y se hace girar en un plano vertical a razón de 10 la tensión. Por aquí. Ahí está. ¿Sí? Mira, un plano vertical. Quiero hacerlo. El ángulo es 37, observa. El ángulo con la vertical. 37 grados. Luego, hay una bolita. En realidad, en estos problemas, para estos casos, no me interesa si el movimiento es horario o antihorario. ¿Sí? No coloco si es horario o antihorario, igual acá, no me interesa. ¿Sí? Da lo mismo para este caso, ¿sí? Para la gran mayoría. A ver, ya. Radio de la cuerda, o sea, longitud de la cuerda 5. Si la longitud es 5 de la cuerda, el radio también es 5. ¿Sí? Porque la cuerda es la que describe la trayectoria circular, la que genera. Una masa de 2 kilogramos. Y se hace girar en un plano vertical a razón de 10 metros por segundo. Bueno, la rapidez es 10 metros por segundo. ¿Ya está? Me piden la atención. Nuevamente, diagrama de cuerpo libre, chicos, rapidito. Peso 50, no, 20. Y por aquí está la tensión. ¿Qué es lo que me piden? Entonces ya sabemos que el peso está chueco, porque nosotros buscamos dirección del radio y dirección tangencial. Espera, está muy chiquito ese peso. Muy chiquitín. Un poco más grande. Ahora sí. Este peso es 20. Vamos a descomponerlo con la ayuda del ángulo 37. Para esto, geometría. Esta dirección con la vertical 37. Esta dirección con la vertical 37. Por aquí. Notable 37.
Castillo. Vamos a dar. Al costado de 37 es 4, el otro extremo es 3 y la hipotenusa es 5, para que sea 20 por 4. Listo, ya está. Entonces, aplicaremos fuerza resultante en la dirección del centro igual a masa. ¿Qué propiedad uso esta vez? Como tengo velocidad tangencial, v cuadrado entre r. Lo reemplazo. Fuerza resultante en la dirección del centro. T está a favor del centro. L está hacia afuera, en contra, 16. Estas son las dos direcciones radiales. Se llama dirección radial. Una está a favor del centro y otra en contra. La masa, 2. Velocidad, 10. Radio, 5. Por lo tanto, ya tengo el valor de la tensión. A ver. 100 entre 5 es 20. Por 2, 40, pasa el 16 a sumar 56. ¿Listo? A ver, amorcito. A ver, ¿qué nos dice la ventaja? Una piedra atada a una cuerda gira uniformemente en un plano vertical. En realidad, si me hablan de un movimiento uniforme o no varía en procedimiento, da lo mismo. Gira uniformemente en un plano vertical. ¿Okay? Si la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima de la cuerda es igual a 14, la masa de la piedra tiene un valor de... Oye, qué bonito problema. Justo lo que comentaba al inicio, me habla de tensión máxima y tensión mínima. ¿Está bien? ¿Qué es? Atención, cable. Vamos a dibujar. A ver. Tensión mínima, punto más alto. Tensión máxima, punto más bajo. ¿Está bien? ¿Qué sucede algo chévere? Miren. El problema me dice que es un movimiento uniforme. ¿Está bien? Un problema gira uniformemente en un plano vertical. ¿Qué quiere decir? Que esto es un MCU. Sí, en un MCU. Tú sabes que en el MCU el módulo de la aceleración centrípeta es constante. ¿Sí? No cambia. O sea, cambia la dirección, es cierto, pero el valor no cambia. Nosotros sabemos que la fuerza resultante en la dirección del centro es masa por aceleración centrípeta. En valor, obviamente, porque solo trabajamos con valores no vectoriales. Entonces, si esto es constante por ser un MCU, obviamente la masa es constante. Quiere decir que la fuerza resultante en la dirección del centro o fuerza centrípeta es constante. Y esto es lo que me interesa. Para el MCU, la fuerza resultante en la dirección del centro es constante. ¿Saben? Se deduce. Ahora sí. Se sabe que acá en el punto más alto se habla de tensión mínima y en el punto más bajo de tensión máxima. Pero además de ello, tú sabes que aquí está el peso y aquí también está el peso, siempre hacia abajo. Entonces, fuerza centrípeta, que voy a llamar en 1. Ambos están a favor, se suman. P que es mg más T min. Aquí, fuerza centrípeta en el punto más bajo, lo voy a llamar 2. A favor T más, en contra el peso, que es mg. ¿Sí? Entonces ya tenemos las dos fuerzas centrípetas en cada punto.
Por ser un MCU, esa fuerza centrípeta es constante. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Vamos a igualar FCD1 con FCD2. mg menos, ¿no?, más Tmin igual a Tmax menos mg. Y ahí lo trabajamos, ¿está bien? Tú sabes que esto es 10m y 10m, pasa a sumar 20m. La diferencia Tmax menos Tmin, dato, la diferencia entre la tensión máxima y mínima es 14. Por lo tanto, ya tienes la masa. No sé si me piden masa o peso. Si me piden la masa. Mitad 7, mitad 10, 0,7 kilogramos. Clave cabezón. El problema estaba ahí para analizar. Al margen de las operaciones, ¿sí? Recuerda, MSU, la fuerza centrípeta es constante. ¿Por qué? Porque el módulo de la aceleración es constante. Ojo, estamos hablando solo de módulos, ¿está bien? Mejor así. En el MSU, el módulo de la fuerza centrípeta es constante porque el módulo de la aceleración centrípeta es constante. Se habla solo del módulo, ¿no? Porque las direcciones son variables. A ver. Un avión realiza un clavado, ¿okay?, a una velocidad de 108 km/h. En el punto más bajo, cuando comienza a elevarse, ¿okay?, el piloto siente que pesa 6 veces más de lo normal. Ya. El radio en metros y su velocidad angular en este punto son respectivamente. ¿Dónde está? Que los dos sean. Vamos a ver. ¿Qué me piden? El radio y la velocidad angular. Qué raro. Me da una velocidad más seria. El primero, me hablan de una velocidad que es 108 kilómetros por hora. Tú sabes que como eso no trabajamos, ¿sí? Porque las claves me piden en metros por segundo o horas por segundo. Tenemos que transformarlo. Ya sabes que es por 5 sobre 18. ¿Cuánto sería eso? Sería 45. 30. 108 entre 18 por 5. Así 30 teníamos. 30 metros por segundo. A ver. Y acá está la personita. No voy dibujando el avión, solo donde está sentado el sujeto. Está el sujeto y su, ¿cómo se llama? Y su avión. ¿Está bien? Escúchame, vamos a dibujar el DC. Y en el punto más bajo me dice que, a ver, no me da la masa, ¿sí? No me da la masa. Tú sabes que el peso siempre apunta hacia abajo. Y por acá tenemos, como el sujeto está, escúchame, el sujeto está sentado en un sillón, una silla, un asiento. La parte baja ejerce una fuerza normal sobre la persona. Sabemos que el peso es 10 m, eso lo sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a utilizar, ¿sí?, cómo vamos a utilizar
el dato, ¿sí? El dato de 6 veces su peso. No recuerdo si es 6 veces más o 6 veces su peso. Cuando me dice, si el piloto siente que pesa 6 veces más de lo normal, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a 6 veces más de lo normal, se refiere a la normal o a la fuerza centrípeta. ¿Qué dices? ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos haría referencia? Ajá. 6, 7. Esta. Sería... Le faltó una bolita. ¿Qué va primero? Bien, en radio, en metros y solo celular, en metros por segundo. Ya, no me convence, ¿ah? ¿Sabes por qué no me convence? Porque cuando me dice que el piloto pesa 6 veces más, quiere decir que tú sabes que si me dices 6 veces más es como 7, ¿no es cierto? O sea, 6 veces más es como en realidad no por 6, sino como 7. Ya, pero ese como 7 debería ser la fuerza resultante, la fuerza centrípeta, no la normal. 7 veces el valor de su peso. Esto recuerda que quiere decir 6 veces más. ¿Está bien? 6 veces más. Debería ser la centrípeta. Bueno, ya, pero no voy a hablar. Hay una fuerza inercial que ustedes no, que nosotros no analizamos, así que lo asumiré ahí. ¿Sí? Si me dice 6 veces más, entonces quiere decir que presiona al asiento con un peso de 7 veces 10 m, o sea, 70. ¿Saben? Entonces, si hablamos de la fuerza resultante, sería 70 m a favor menos 10 m que está en contra. Y esto sería igual a la masa, velocidad que es 30 al cuadrado, sobre el radio. De aquí el radio operándolo sale 15 metros. M con M se va. Entonces sería 900 entre 60, eso es 15. Entonces ya tengo parte de la respuesta. Pero no solo me pide el radio, sino también me pide la velocidad angular. ¿Está bien? Creo. La velocidad angular. Se sabe que la velocidad, que el V es igual a W por R. ¿Sabemos eso? ¿Todo bien? V es igual a W por R. Entonces, la velocidad se sabe que es 30. El W es lo que queremos y el radio es 15. De aquí despejas, el W sería 2. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería esto? A ver, no es claro. Pero un avión clavado 108 kilómetros por hora. Hasta ahí todo bacán. Debería ser centrípeta, pero con centrípeta no va a salir. Sería 70. No es exacto, al menos que sea aproximado, pero no creo, porque no hay decimales. Tararán. O sea, debería ser centrípeta, ojo. Debería ser centrípeta. Voy a comentarte algo, ¿verdad? Cuando tú estás dentro de un cuerpo, dentro de un, digamos, carro o un vehículo que se está moviendo con cierta aceleración,
tu cuerpo, ¿sí? Digamos que acá estás apoyado en la pared o al asiento. Tu cuerpo presenta una fuerza, ¿está bien? A esa fuerza se le llama como fuerza inercial o fuerza centrípeta. Es equivalente a la fuerza centrípeta, ¿está bien? Entonces, esto es la fuerza con la que presionas, con la que te presionan. Entonces, cuando hablamos de este movimiento curvo en ese punto, ¿sí? Te dice que es 7 veces más pesado porque lo están presionando como 7. Y ese 7 hace referencia a la fuerza centrípeta o fuerza resultante en la dirección del centro. Pero con 7 no va a salir, o al menos no es exacto. Déjame ver cuánto le pongo. 900 entre 7. No, entre 70. 12.8, o sea, casi 13. No, no hay. Qué raro. El de 108 sí es 30, ¿no? 108, 12 por 9, 6 por 5, 30. El piloto nos pasa, el piloto siente que pesa 6 veces más de lo normal. Ajá. No creo que hagan referencia a eso. Ah, ya sé qué han hecho. Espérate, espérate. Ajá. Ya. Sexta. Ya. A ver. Este problema está de contra Monster. Para empezar, han tomado con el. ¿Cómo se llama eso? El piloto siente que pesa 6 veces más de lo normal. Cuando se refiere a que siente que pesa 6 veces más, hace referencia a la normal. Pero nosotros sabemos que si me dice 6 veces más, en realidad es 7, pero lo han tomado como 6. Se le quitamos el más. Pesa 6 veces, se siente que pesa 6 veces, tenemos su peso, ¿sí? O el sexto, ya está. Entonces ahí sí va a salir claro, sería 60. Esto de acá es 18, y si tú eres 18, sacando, ¿cómo se llama? Sexta, 5 y 3. 18 metros y 5 tercios. Ya, pero está todo raro. Pero ahí corrigiéndolo, para que salga claro. Siente que pesa 6 veces. Lo normal debería ser. Siente que pesa 6 veces lo normal. Está mal con este problema. Estaba chévere. Menos para pensar un rato. Al menos para eso. Ya está. Está bueno. A ver, a la 24 es divertido. La 24 es chévere. Guillermo hace girar un balde lleno de agua en un plano vertical, mediante una cuerda de 3,6 metros de longitud. La velocidad en el punto más alto como mínimo para que el agua no caiga. Ese es chévere. Ese es un juego clásico de golf. Tenemos acá un baldecito, punto más alto. Por acá, baldecito y su vasito.
Pues ha mandado aquí un cablecito, una cuerda, y lo está girando. Este es el centro. ¿Sí? Entonces observa. En el punto más alto, tú sabes que el agua está por acá. Por aquí aprox. Todo ese que sea el agua. Entonces es el agua. Te piden la mínima velocidad para que el agua no caiga. ¿Qué quiere decir mínima velocidad? Cuando dice mínima velocidad para el punto más alto, quiere decir que está a punto de caer. O sea, el agua debería caer ahí, sino que como lo estás girándolo con una cierta velocidad, todo el cuerpo tiende a ir hacia los extremos. Entonces el agua tiende a ir hacia arriba. Pero el peso quiere ir hacia abajo y ahí se contrarresta. ¿Está bien? Entonces, analicemos. Diagrama de cuerpo libre. El peso del agua. Masa por la gravedad. Masa del agua por la gravedad. O Alex, el agua está en contacto con la base del baldecito. No. Oye, pero sí, hay base, agüita. Ya, acá existe una normal, es cierto. Porque el agua estaba en contacto con la base. Pero como te piden la mínima velocidad, quiere decir que el agua está a punto de caer. Y si está a punto de caer, quiere decir que la normal o el contacto entre agua balde es prácticamente nulo. Ya se está perdiendo contacto con el balde. Y el perder contacto, la normal es cero. ¿Está bien? Ese sería el DCL. Entonces, bueno, el radio lo voy a considerar como la longitud de la cuerda, que es 3,6. No me da la medida del balde, no, pero vamos a asumir así nada más. Radio, longitud de la cuerda. Y me piden el último. ¿Cuánto debe ser esa velocidad? Entonces, aplicamos. Fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. V cuadrado sobre R. La única fuerza es 10 veces el peso, que es 10m, ¿saben? Masa, V cuadrado y el radio es 3,6. M con M se va, 36. V cuadrado, la mínima velocidad sería 6 metros por segundo. La B sería dinosaurio. La B es dinosaurio. Listo, está bonito. A ver, chicos, hay varios problemas raros. No sé si quieres algún problema en particular que sea rarito. Me avisas, si no continúo nada más con la secuencia. ¿Algún problema rarito que hayas visto por ahí? O voy a escoger algún raro. Todos son iguales. Ahí continúo. Todos son iguales. 25. Ciclista ingresa a una pista circular. La mínima velocidad que debe tener en el punto más alto para no caer. Bueno, en este caso te dice el equivalente para que esté a punto de desprenderse. El radio es 4,9. Bacán. Es el mismo caso que el problema anterior. Vienes por aquí. ¿Saben? Agarras y ingresas a una pista circular. ¿Listo? Estás en el punto más alto. El soniquito ahí. Entonces, recuerda que todo esto es una superficie. Diagrama de cuerpo libre, peso, 10 la masa que sea en cuanto hay bicicleta, se supone. Peso 10 está en contacto con la superficie SN. Pero como me dice que está a punto de desprenderse, quiere decir que entre las llantas y la superficie está perdiendo contacto. Por lo tanto, la normal debería ser 0. Entonces aplicas fuerza resultante en la dirección del centro, masa V cuadrado entre R. El radio por dato es 4,9. ¿Está bien? La única fuerza a favor del centro es 10 m.
Velocidad es lo que quiero, radio 4,9. M con M se va, 49 v cuadrado, 7. Bien. Clave casa. La número 26 es un problema bien monstruoso. Es un péndulo. También es un péndulo. Vamos a ver. Tenemos acá un péndulo que está, bueno, un cable que está fijo en un techo. ¿Sí? ¿Está? Esta es la esferita. ¿Sí? Y eso está girando. Esto está girando con respecto a este punto. O sea, así. Esta es la trayectoria que describe ese esfero. Es un péndulo. Así y va girando. ¿Está bien? Es un péndulo. Entonces, nosotros siempre tenemos que reconocer el centro. ¿Por qué? Porque así como nosotros definíamos en lineal la dirección del movimiento, acá definimos el centro. Porque es con respecto al centro para ver si está a favor o en contra. Este es el centro de la circunferencia que describe esta bolita. Esta bolita está describiendo una circunferencia y el centro está ahí. Entonces, pasamos a trazar o representar las fuerzas. Por aquí está el peso. Y aquí está la tensión. ¿Listo? ¿Cuáles son los datos? Por aquí hay un ángulo arriba del 53. Aquí hay un ángulo de 53 grados. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, datos. Masa 0,2, no, masa 2 kilogramos. Mediante una cuerda de 37,5 de longitud, la longitud de la cuerda es 37,5 metros, y la velocidad tangencial de la esferita es, me piden el Google. Listo, genial. Entonces, primero, como la masa es 2, sabemos que el peso sería 20. Entonces, de las fuerzas que aparecen, esa tensión no me sirve, porque nosotros queremos dirección radial, y al descomponer esa tensión, una de las componentes sería en la dirección del centro o en la dirección radial. Genial. Ahora sí, si tú eres 53 por paralelo 53. Escucha, solo hay movimiento en este plano, en un plano horizontal. Está girando y formando una circunferencia sobre un plano horizontal. Quiere decir que no sube, no baja. Así que estas dos deben tener igual valor. ¿Está bien? Se sabe que al costado de 53. 53 es el ángulo. Anda, Lucas. Y la masa es 2. Bueno, sí. Entonces, tú eres como 3 y tú eres como 4. ¿Sí? Se tienen que anular. Si este es 20, también debe ser 20. Bueno, será 20 tercios. Para que el producto me quede 20. Aquí también 20 tercios. Debe ser eso. Y luego aplicamos fuerza resultante en la dirección del centro masa por v cuadrado entre r. Pero nos falta calcular el radio. El radio no es la longitud de la cuerda. Recuerda que nosotros lo tenemos así. Esta es la longitud de la cuerda, 37,5. Este es el centro. Por acá está la bolita. ¿Sí? Este triángulo.
y el ángulo que está en la parte superior es 53. Entonces, por triángulos notables, podré calcular este valor, ¿sí o no? Este es el radio. ¿Para cuánto sería? Si alojo L entre 5 por 4. Vamos a ver. 37.5 entre 5 por 4. 30. Mira qué chévere. Tú eres 30. Entonces reemplazo. El único a favor es 4 por 20, 80 tercios. El único a favor. Masa, ¿cuánto es la masa? 2. La velocidad es lo que quiero y el radio es 30. Aquí nos lucimos con las operaciones. Una bola, no, claro. Tercia 10, tercia 1. 80 por 10, 800. Entre 2, 400. ¿A qué va acá? Salía exacto. 20 metros por segundo. ¿Sí? Está. Entonces la clave sería dedito. Aquí tened en cuenta las direcciones. Este es el primero, reconocer el centro. Entonces, ahí lo parto, centro y tangencial. Y luego para el radio, tener en cuenta que este es el radio, este pedacito. Ojo con eso. El problema estaba chévere. Ya me olvidé. Sí, si salía la 26 normal, pues eso no es muy importante. Vamos con la 28. A ver, esa es la del cilindro que te decía. A ver. En la número 28, me pide la rapidez angular mínima con la que debe girar el cilindro para que el bloque permanezca en la posición mostrada. El radio vale 0,5, el radio del cilindro. Radio es 0,5 metros. El mu es, ¿dónde estás? Está abajo. Mu estático se supone es 0,5. Listo, nada más. Si no me dan más datos, ya saben, quiere decir que no es necesario. Y me piden el doble mínimo. Ok. Ya está. Vamos a la figurilla. Agarramos, colocamos la moneda, lo que sea, los cuadrillos. Mira. Esa monedita, esa cajita, ese cuadradito, como forma no se mueve con respecto al cilindro, ¿sí? Como no se mueve con respecto al cilindro, va a estar dando vueltas, o sea, va a generar una trayectoria circular. Esa trayectoria circular será aproximadamente así. Todavía no, está en este punto. Quiere decir que este es el centro. Este es el centro. Y bueno, el radio de la base del cilindro, que es el dato, también coincide con este radio, que es toda la base es igual, es un cilindro uniforme. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, indico el centro y luego voy a mi diagrama de cuerpo libre.
trazamos el peso. Lo primero que trazo, la normal, contacto con la superficie, y no cae, debería caer, ojo, porque hay una fuerza de rozamiento, ¿saben? Por eso no cae. ¿Qué más? También sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por E. No me estorbas. Ya sale, están estorbando. Ahora sí. Empezamos. Oye, no me dan más, así que el peso será de forma general 10. Listo, entonces, la fuerza de fricción y el peso tienen que ser iguales porque no sube, no baja. Recuerda que no resbala para el cilindro. O sea, está pegado. No sube, pero no baja, no sube. Así que tú debes ser 10 también. M, por supuesto. El mu por dato es 0,5 por E. Oye, sí está bien, 0,5. A ver, despejando, 0,5 es un medio, el 2 pasa a multiplicar, sería 20. La normal es como 20. Entonces ya analicé el eje de no movimiento. Entonces ahora voy a analizar el otro. Fuerza resultante en la dirección del centro, masa. Esta vez es W. W al cuadrado, me piden la velocidad angular. Y reemplazamos. La única fuerza resultante en la dirección del centro es la normal. Pero la normal a su vez es 20, lo acabamos de calcular. El radio es 0,5. 0,5. Qué raro. Espérate, el radio es 5. El radio es 5. Ahora sí. Me va a hacer eso. Check. M con M se va. 20 entre 5 es 4. Para que W al cuadrado sea 4, W simplemente es 2. La clave sería besito. Clave besito. Eso. ¿Está bien? Este problema también es importante, ojo. Sí. Este problema es importante. La 29 para matar el día. Me dice, un bloque de peso de 10 newton es lanzado desde el punto A. Al llegar a D, lo hace con una rapidez de 8. Ok. La reacción de la superficie en el punto D será BCD es un círculo de radio 2 metros. Entonces, este es el punto más alto. Cuando llega a este punto, me dice que lo hace con una velocidad o rapidez de 8. Rapidez de 8. Listo, ¿sí? En ese punto la rapidez es 8. Bacán. Me da la masa, si peso 10 newton. A ver, si el peso es 10 newton, quiere decir que la masa es 1 kilogramo, eso lo sabemos. DCL. Normal, peso. ¿Sí? No hay nada más. Listo. Entonces sería fuerza resultante en la dirección del centro, masa V cuadrado sobre R. Ambos están a favor. 10 más N es igual a la masa que es 1, velocidad que es 8, entre el radio que es 2. Y de ahí despejamos la normal o reacción de la superficie. 64 entre 2 es 32. El 10 pasa a restar y sería 22. Listo. Ahora sí. Clave de níquel. Listo, chicos. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Se cuidan. Adiósito. Repasen, por favor. Para que